Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estés mirando este video. Les quiero dar la bienvenida a nuestra segunda temporada de El Profe del Agro, que se denomina Hablemos de Plantas. El día de hoy vamos a tocar un tema que es supremamente importante cuando uno habla de plantas y es el tema de la fotosíntesis. Podríamos profundizar bastante, complejizar bastante todo el tema de la fotosíntesis. En el anterior capítulo hablábamos que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas sintetizan la energía del sol y la convierten en energía química. Cualquier persona que tenga una especialidad o que tenga conocimientos en bioquímica dirá: "Mm, ojalá fuera así de sencillo". Yo la verdad hoy voy a hacer un intento de explicar la fotosíntesis de una manera muy, espero que sea muy sencilla, a pesar de que vamos a ahondar un poco en todo este tema maravilloso de la fotosíntesis. La verdad para mí es un milagro. La fotosíntesis es de una complejidad tal que lograr que una planta, un ser vivo, logre sintetizar la energía del sol y hacerla parte de su estructura, realmente es un proceso asombroso. Acompáñenme a profundizar en este maravilloso mundo. Bueno, entonces, para empezar a hablar de fotosíntesis, es importante que conozcamos algunos conceptos básicos. Por supuesto, la definición del concepto de fotosíntesis, que se define como un proceso físico-químico por el cual las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas de las que hablábamos en el capítulo anterior utilizan la energía de la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos. Utilizamos la luz del sol y generamos compuestos orgánicos. La verdad es un poco más complejo y ya vamos justamente a darnos cuenta del por qué. Pero primero preguntémonos de qué están hechas principalmente las plantas. Yo normalmente hago esta pregunta cuando estoy con mis estudiantes. Les digo, vemos por ejemplo esto que ustedes están viendo al fondo, es un árbol de mango, que es uno de los árboles frutales más, es un monstruo. El mango es un monstruo definitivamente. Y les pregunto muchas veces, bueno, las plantas están hechas de suelo, principalmente, pues yo sé que por supuesto que deben tener todos, pero principalmente de qué elemento está compuesto una planta. Y mientras ustedes se resuelven esta pregunta acompañándome en este video, si están principalmente hechas del suelo, si están principalmente hechas de agua o principalmente hechas de aire, les quiero compartir justamente un experimento que se hizo hace un tiempo, creo que lo hizo Salisbury, en donde lo que hicieron fue que sembraron una semilla en una matera con suelo, la pesaron, digamos que la matera en general pesó 5 kilogramos, por poner un ejemplo cualquiera, y sembraron una semilla. Esa semilla empezó a crecer y la planta empezó a generar sus tallos, sus hojas, todo este tipo de estructuras normales de una planta. Al final, lo que hicieron fue que, pues bueno, después de que la planta cumplió su ciclo de vida, lo que hicieron fue que pesaron, cortaron la planta, pesaron tallos, hojas, todas sus estructuras y se dieron cuenta que la planta pesaba más o menos unos, pongamos un ejemplo, 4 kilos y la matera pesaba 4,5 kilos. Entonces eso significaba que en un principio, si la materia solo pesaba 5 kilos con la semillita, ¿cómo es posible que al final cuando se cosechara, pues pesara casi 9 kilos sumando la planta y lo que había quedado de suelo en la materia? Eso llevó a intuir justamente la respuesta que ya ustedes deben estar imaginando, y es justamente que las plantas están hechas principalmente de aire. El CO2 que nosotros emitimos, las plantas lo usan, es AC. Recuerden que la química orgánica es la química de la vida. Todos nosotros, todos los seres vivos que estamos en el planeta, tenemos estructuras de carbono. Todos tenemos carbono y es AC del CO2 que las plantas en la fotosíntesis más adelante, ya vamos a ver, absorben a través de las hojas, son las que utilizan para su estructura su estructura de carbono en general.
Y es que tiene sentido, imagínense donde fuera principalmente de suelo, que de alguna manera el suelo aportara carbono, pues al final un mango de estos generaría un cráter si es que la planta está absorbiendo todo del suelo. Y si fuera de agua, la verdad es que sería bastante... bueno, realmente la planta sí usa agua para sus procesos, también usa el suelo, pero principalmente, es el mensaje que les quiero dar con este experimento que se realizó, es que las plantas, las estructuras de carbono de las plantas provienen del CO2 del aire y de ahí vienen todos sus esqueletos de carbono. Ahora miremos justamente, y hablando un poco de la radiación solar, cómo es todo el proceso y qué es la radiación solar. Se puede estimar que la energía solar que llega a la superficie de la Tierra en un día, que son 8 horas, normalmente en el trópico, en las zonas templadas, hay días muy largos, hay días muy cortos, pero digamos que en la zona tropical son de 8 horas, normalmente el día, que es equivalente, toda la energía del Sol que llega es equivalente a la energía contenida en 300 millones de toneladas de carbón en un día, unos 100 millones en un año de toneladas de carbón, con la energía que llega en un día a nuestro planeta. O sea, es una energía bestial. Y esa energía yo creo que incluso aquí a la derecha ustedes pueden observar cómo está diseñado nuestro espectro electromagnético. Es decir, el espectro de toda la radiación electromagnética que llega a nuestro planeta, realmente nuestros ojos solo pueden ver la luz en un espectro muy segmentado, que es este que ustedes ven acá, que es de 400 a 700, bueno, es más o menos desde 350 hasta 700, que va pasando por todo los colores, el azul, el verde, el amarillo, el naranja, bueno, por todo el espectro electromagnético. Este es lo que nosotros conocemos como el espectro visible. Este pedacito que ustedes ven acá es lo que nosotros llamamos realidad. Imagínense, o sea, realmente todo aquí están las ondas de radio, las ondas de microondas, las infrarrojas, las ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma, pero lo que nosotros conocemos como realidad es simplemente esta partecita de acá. Creo que ahí tenemos un gran limitante, porque muchas de las personas que dicen yo hasta no ver, no creer, significa que solo cree en esta parte de la realidad que está acá, porque nuestros ojos tienen naturalmente esa limitante. Entonces, en ese sentido, pues bueno, les dejo aquí este pequeño, también, esta reflexión que nosotros dejamos en nuestros cursos, porque realmente creo que lo que nosotros conocemos como realidad es un tema bastante limitado y la ciencia debería también ahondar justamente en todo el espectro. De por sí ya lo ha hecho en los celulares tienen este tipo de frecuencias mucho más de onda corta, hay otros de onda, perdón, de onda larga, hay otros de onda corta como los de ultravioleta, los rayos X, los gamma, la radio y la televisión, por ejemplo, se transmiten por onda larga, pero no significa que esta parte de aquí de onda larga de la radio y los celulares y microondas, simplemente ese espacio del espectro está diseñado para la radio. No puede que ahí hayan otro tipo de realidades que nosotros lastimosamente no podemos ver. Bueno, continuemos con, ahora sí, entendiendo un poco el concepto de los pigmentos. Las plantas, para desarrollar su proceso de fotosíntesis, pues definitivamente requieren o usan los pigmentos, diferentes tipos de clorofila, diferentes, bueno, vamos a ver justamente esos diferentes pigmentos para realizar la fotosíntesis. Son estos pigmentos los encargados de convertir esa luz solar en energía química y ya nos estamos adentrando un poco más justamente en todos estos conceptos. La clorofila, por ejemplo, la clorofila es el pigmento universal. La clorofila se caracteriza justamente porque es el compuesto que da a las hojas ese color verde. Todas las estructuras de la planta que normalmente tienen color verde es porque tienen el pigmento de la clorofila y por lo tanto en estas zonas es donde las plantas hacen la fotosíntesis. Ya vamos a hablar un poco de la clorofila en detalle. Bueno, de por sí acá tenemos la estructura. Yo me voy a permitir aquí agrandar tal vez esto un poco más. Fíjense ustedes que aquí existen
todas estas estructuras, aquí por ejemplo se genera un anillo, que es lo que se conoce como el anillo pirrólico, en donde lo que sucede es que se alterna un enlace doble. Miren, no sé si ustedes aquí, permítanme, voy a agrandarlo un poco más. Aquí ustedes pueden darse cuenta que hay un enlace doble, un enlace sencillo, un enlace doble, un enlace sencillo, doble sencillo, y así sucesivamente, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo. Eso es lo que se conoce como el anillo pirrólico. Y, y también, por ejemplo, lo tienen estos otros, los carotenoides y los flavonoides, que le dan ese color amarillo a las plantas, o los carotenoides como el betacaroteno, que ya tiende un poco más al color naranja o a esos colores rojizos. Y fíjense que todas estas estructuras tienen también anillo sencillo, anillo doble, anillo sencillo, anillo doble, porque de esa manera es que el fotón de la luz, era como les comentaba la semana pasada, es tanta la energía proveniente de la luz que es como si pasaran de un lado al otro, como si pasáramos de una mano al otro. Yo ponía el caso de una arepa caliente o algo caliente, que uno se lo pone ahí como pasando de un lado al otro, esperando que vaya disminuyendo la energía. Me perdonan la analogía, pero es algo parecido a lo que sucede con estos pigmentos. La clorofila en otoño, por ejemplo, con las plantas de estaciones, disminuye, pero en el trópico nosotros podemos ver pigmentos rojos como las antocianinas y los carotenoides. Normalmente cuando salen las primeras hojas, por ejemplo en el caso del cacao, en el caso de el mango, cuando saca sus primeras hojas, normalmente son rojas o son amarillas o son rosadas, porque son los primeros pigmentos que hacen parte de esas hojas, que realizan un proceso también de fotosíntesis, no tan eficiente pues como la clorofila. Después, cuando la planta ya empieza a hacer crecer más la hoja, se llena de clorofila, y entonces no es que el rojo y el amarillo que en un principio estaban desaparezca o se vayan, sino que el verde definitivamente la sobrepasa, y por eso es que nosotros vemos las hojas de color verde. Ahora, ¿por qué las hojas son de color verde? Pues resulta que la clorofila puede absorber toda la radiación solar menos el color verde. Vimos ahorita que el espectro visible de la luz se componía del color azul, rojo, verde, amarillo, bueno, todo el espectro, todo el arco iris, todo lo que representa la luz cuando se difracciona. Y lo que sucede es que la clorofila no puede absorber el color verde, es el único color que no puede, entonces lo refleja. Por eso es que todas las plantas son, bueno, no todas, generalmente la mayoría de las plantas son de color verdes, porque no pueden absorber ese color, y nosotros vemos lo que ellas no pueden absorber, que es reflejado hacia nuestra luz, hacia nuestros ojos. Y lo mismo sucede con los otros pigmentos. Los carotenoides, las antocianinas no pueden absorber esa franja del espectro electromagnético de la luz, y por lo tanto, al no poder absorberla, se refleja. Aquí vemos algunos ejemplos. Dentro de las clorofilas tenemos dos tipos de clorofilas, que es la clorofila A, que va más enfocada hacia ese espectro azul, que es esta que ustedes ven acá, la clorofila A, y la clorofila B es la que se encarga también de, no puede absorber mucho ese color verde, y por lo tanto lo refleja. Aquí tenemos los carotenos, la ficocianina, estos hacen partes de los carotenoides. Bueno, en fin, se dan cuenta que no solo es la clorofila la encargada, el único pigmento de las plantas, sino que las plantas realmente tienen otros pigmentos que les ayudan también a hacer su proceso de fotosíntesis. Hablemos entonces ahora de lo que es la ecuación más importante del planeta, la ecuación de la clorofila. Esta ecuación requiere de 6 moléculas de CO2 que provienen del aire. Estas son las que nosotros emitimos cuando respiramos. El CO2 es el dióxido de carbono, que en estos momentos tiene un problema bastante delicado con todo el tema del calentamiento global, que acelera todo este proceso de efecto invernadero, y las plantas lo absorben, ya lo dijimos anteriormente. Esta C del CO2 que ustedes ven acá es la que hace parte de los esqueletos de carbono de las plantas. Entonces, cogen ese CO2 del aire y lo forman en estructura, que es lo que ya vamos a ver justamente más adelante. Por otra parte, el aire aporta el CO2, pero el agua que proviene de la savia bruta, que viene desde el xilema, desde abajo, desde el suelo, que la planta absorbe, es la que lo pone también en la hoja, y ahí el agua también tiene una participación importante en todo el proceso de la fotosíntesis. Entonces, con la hoja
Y con la luz solar tenemos la fotosíntesis que nos da como resultado la glucosa, que es el primer carbohidrato que es elaborado por parte de la planta, ya en la síntesis química, y adicionalmente tenemos la emisión de oxígeno. Por eso es que las plantas siempre oxigenan nuestro ambiente. Definitivamente yo sí quiero dejar una reflexión y es, a mí no me parece casual y desde la ciencia las casualidades a mí me parece que tienen una explicación un poco más de fondo, pero el hecho de que la mayoría de seres vivientes en nuestro planeta respiremos oxígeno y emitamos CO2 y que las plantas consuman CO2 y emitan oxígeno, creo que genera una relación muy dependiente que va más allá de un proceso bioquímico. Creo que existe ahí una relación mucho más dependiente, mucho más cercana, mucho más natural, algo que incluso puede salirse del rango de la ciencia. ¿Podrían las plantas normalmente, por ejemplo, consumir nitrógeno del aire y emitir CO2 también como nosotros? Pero no, las plantas generan un equilibrio muy importante para la vida de nuestro planeta y quería hacer ese énfasis porque definitivamente a mí me parece, y sigo insistiendo como lo mencioné en el primer capítulo, creo que las plantas son los seres más evolucionados de nuestro planeta porque no solo fabrican su propio alimento, adicionalmente ayudan a otros seres vivos en este planeta a existir. ¿Qué haríamos nosotros sin las plantas? No podríamos ni siquiera respirar. Las plantas de por sí son la base de la cadena alimenticia donde muchos herbívoros comen pasto o comen estas hierbas. Posteriormente nosotros nos comemos esos herbívoros. No debería ser así, pero pues digamos que estamos en esta etapa de la humanidad en la que hacemos eso. Entonces definitivamente las plantas es que de verdad eh, son seres que definitivamente solo aportan beneficios, creo yo, a nuestro planeta. Volvamos nuevamente a la fotosíntesis después de esa reflexión. Esta por eso es la ecuación más importante del planeta, la fotosíntesis. Ahora, no es tan sencilla como se está viendo aquí en esta diapositiva y justamente lo que vamos a hacer es mirarla un poco más a complejidad. La fotosíntesis tiene dos fases. En el día a las plantas les sucede una cosa y en la noche a las plantas les sucede otro tipo de situación, que es algo que justamente vamos a hablar y para eso tenemos que entender el concepto de en dónde se da todo el proceso de la fotosíntesis. En las plantas superiores, la fotosíntesis tiene lugar en los tejidos fotosintéticos presentes en su mayor parte en las hojas. Realmente las hojas es que definitivamente las hojas se vuelven casi que un panel solar que incluso giran en torno al sol buscando la mejor eficiencia, la mejor manera de poder captar esos fotones de luz para poder generar, convertir, transformar esa energía lumínica en energía química. Por eso es que se debe exponer la mayor área foliar para captar justamente esos fotones incidentes. Este es, por ejemplo, un corte transversal. Permítanme, esto que ustedes están viendo acá es un corte transversal de la hoja. Y normalmente la mayoría de cloroplastos los encontramos en estas células de empalizada. Si se dan cuenta que están aquí todas ordenaditas en fila, aquí es donde encontramos nosotros hasta el momento. Y ahorita les voy a decir algunas adaptaciones que han tenido otras especies, pero normalmente la mayor concentración de cloroplastos los encontramos en estas células de empalizada. Esta parte de aquí abajo, donde este es un estoma, es una apertura de la hoja en el envés en la parte de abajo, se encuentra más que todo, vemos otro tipo, ya no son células de empalizadas, sino que tienen cavidades en donde lo que hay es bastante concentración de moléculas de CO2. Entonces fíjense cómo la misma célula se va organizando para poder tener todos los ingredientes de la ecuación de la fotosíntesis para poder realizar este milagroso proceso. La verdad es espectacular. Fíjense, por ejemplo, aquí cómo es la eficiencia. Permítanme un momento. Fíjense cómo acá tenemos las células de empalizada y justamente esos otros procesos llenos de material gaseoso en donde está
el CO2. Y tiene sentido que esté organizado de esta manera porque aquí es donde generalmente se da la principal incidencia de fotones de luz y por eso es que aquí está la mayor concentración de cloroplastos. Esto que ustedes están viendo acá es un cloroplasto que es el organelo de la célula donde realmente se lleva a cabo la fotosíntesis. Vamos a conocer un cloroplasto un poco más a fondo. Esto que ustedes ven acá es un cloroplasto. Este es el cloroplasto como lo conocemos nosotros normalmente. Acá vemos nosotros, bueno, hay una membrana por fuera, una membrana interna, una membrana externa, y esto que ustedes ven acá son es un tilacoide que está compuesto por varios granas. Realmente esto es como si nosotros cogiéramos una sábana y la dobláramos así sobre sí misma y se están generando este tipo de tilacoides. En los tilacoides es muy importante, ya empezamos a meterle aquí algunos términos un poco más complejos, en los tilacoides, en la membrana, es decir, en la superficie de los tilacoides, es donde se lleva a cabo el proceso mucho más a nivel bioquímico de la fotosíntesis y hay que tener en cuenta para poder entender este proceso un poco más a fondo, tanto el concepto de tilacoide como el estroma. El estroma es como esa solución acuosa dentro del cloroplasto. Es todo este espacio que está acá y es importante conocerlo porque una cosa es lo que sucede al interior del tilacoide y otra cosa es lo que sucede en el estroma y está muy relacionado para entender el proceso de la fotosíntesis, que justamente es lo que les quiero mostrar en este gráfico, que lo extraje de la fisiología vegetal de Ascombieto. Hay que darle los créditos a todo el proceso. Y tranquilos, yo sé que ustedes ven esta cosa y dicen, profe, nos estamos complicando. No, tranquilos. Vamos a explicarlo en detalle, lo vamos aquí a agrandar un poco. Resulta que hay todo esto, miren, todo esto que ustedes ven acá es la membrana de los tilacoides. Miren, este es el interior del tilacoide y esta es la matriz o extroma. Es decir, el estroma, esa parte que yo les decía acuosa, y el tilacoide, fíjense, es esta parte de acá. Esta membrana, es decir, aquí es donde, de aquí en adelante es estroma y de aquí para abajo es el interior del tilacoide. ¿Listo? Por eso les comentaba que en la membrana es donde sucede todo el proceso de fotosíntesis y ya vamos a aclarar paso a paso qué es toda esta cantidad de símbolos casi... Bueno, hay 4 complejos proteínicos incluidos en los tilacoides, como ustedes están dando cuenta acá. Este FS2 es el fotosistema 2 y este FS1 es el fotosistema 1 y vamos a hablar principalmente de estos dos. Aquí en el fotosistema 2 es donde primero llega la luz. El primer fotón, ¡pum!, cae en el fotosistema 2. Aquí es donde se empieza a hacer todo el proceso de fotosíntesis. Ustedes dirán, pero profe, ¿no sería mejor que empezara en el fotosistema 1 porque por eso es el fotosistema 1? Y pues acá tengo que yo hacerles una observación. Resulta que a nivel de la ciencia, el primer fotosistema que se descubrió fue el fotosistema 1, que es el que está más avanzado en el proceso. Y como pues de un momento, pues, durante años se conoció que el fotosistema 1, siempre pues se quedó como el fotosistema 1. Después se descubrió que existía otro fotosistema que iniciaba el proceso de la fotosíntesis. Y dijeron, ah, Dios mío, pues tocó llamarle fotosistema 2 a pesar de que sea el que inicia el proceso de la fotosíntesis. Son anécdotas que suceden y por eso es que el proceso empieza en el fotosistema 2 a pesar de que pues, ese es el primero que recibe los fotones de luz. Volvamos nuevamente a la fotosíntesis. Aquí están los 4 complejos proteínicos. Entonces, dentro de estos 4 complejos tenemos el fotosistema número 1 y 2, que son los capaces, aquí es donde se absorbe y se transforma la energía lumínica en química, en estos 2 fotosistemas. Tenemos también el complejo citocromo, que es este que ustedes ven acá, tranquilos, no se preocupen por los nombres, es simplemente entender la función de cada uno de ellos, que aquí se las traje de manera, me perdonan los especialistas en bioquímica, lo estoy resumiendo de una manera bastante general.
El complejo citocromo lo que hace es conectar los dos fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Todo eso que ustedes ven acá, esta línea punteada, es como el procedimiento que termina acá y que termina también acá. Ya vamos a ver qué pasa. Y por último tenemos este complejo que parece aquí una coronita, una lechuga, que se llama el complejo ATPasa, que lo que hace es que sintetiza ATP a partir del ADP con combustible bioquímico. Ya vamos a ver todo esto, no se preocupen. ¿Qué es el ATP? El ATP se llama adenosina trifosfato, y es la molécula de la energía. Esta molécula, no solo en la fotosíntesis, en todos los procesos metabólicos, es la que aporta energía. Adenosín trifosfato significa que tiene 3 átomos de fósforo, por eso es adenosín trifosfato. Y el fósforo es un elemento que brinda energía en los procesos metabólicos, no solo de las plantas, sino en general de los seres vivos. Entonces, vamos a empezar desde el principio. En el fotosistema 2 lo que sucede es que el agua se genera la fotólisis del agua, es decir, se rompe el agua proveniente, el agua con el que uno riega las plantas, esa agua en el fotosistema 2 dentro del tilacoide que está acá en el cloroplasto se rompe en dos y sale hidrógeno por un lado, el agua es H2O, entonces sale el hidrógeno por un lado y sale el O2 por otro lado, es decir, este es el oxígeno que nosotros respiramos. Y todas estas moléculas de hidrógeno que salen del agua, lo que hacen es que se van a este complejo ATPasa y son la bomba de hidrógeno que se requiere para convertir el ADP, el adenosín difosfato, más un fósforo con el hidrógeno en ATP. Es decir, así es como se genera la energía requerida para la fotosíntesis en la fase oscura. Recuerden que estamos en la fase lumínica. Adicionalmente, aquí en el citocromo, ya vimos lo que sucede en la fotólisis, realmente suceden más cosas, pero estoy así resumiendo a grandes rasgos. La plastoquinona, que es una molécula que lo que hace es que se convierte en el citocromo en plastocianina. A través de, miren, aquí llegan estos electrones y se empieza a generar todo este proceso, sigue el flujo de electrones, se convierte en estas moléculas de plastoquinona, plastocianina. Esta plastocianina con más electrones que siguen en todo este proceso y en toda esta cadena se convierten en ferredoxina, y la ferredoxina NADP más una enzima que se llama la reductasa convierte el NADP en NADPH. Hasta yo me estoy trabajando en todo este proceso. Lo que les quiero decir con todo este proceso es que existen 4 complejos proteínicos en la membrana de los tilacoides. ¿Sí? No es tan fácil decir que no, la luz se convierte en energía química y todos somos felices. No, realmente esto es un milagro. Bueno, más que un milagro, porque es que un milagro es más un concepto diferente, esto realmente es algo admirable. Aquí, como resultado de la luz, tenemos 2 productos, el NADPH y el ATP. Ustedes dirán, pero profe, dijimos que la luz se convertía en carbohidratos. ¿Dónde están mis carbohidratos? Tranquilos, ya vamos para allá, vamos para la fase oscura. Hay algo que hay que mencionar, y es que este proceso es tan delicado que ha estado durante millones de años en las plantas, que es supremamente muy cuidadoso. De por sí, cuando por ejemplo hay una planta que se adaptó a condiciones de sombra y llega mucha cantidad de fotones, el fotosistema 2 funciona como un fusible. Es decir, llega tanta luz que dice, yo me toteo acá. Y esas proteínas se rompen literalmente, porque es preferiblemente perder el fotosistema 2 a perder todo lo demás. Entonces funciona como un fusible que posteriormente se puede reparar cuando ya la planta nuevamente vuelva a unas condiciones apropiadas. Es decir, es un sistema, la fotosíntesis es realmente un proceso supremamente admirable. Y justamente eso era lo que les quería comentar. Hay plantas que, dependiendo la especie, se adaptan a condiciones de luz excesiva, como por ejemplo el cannabis. Estas son plantas de cannabis, muchos de ustedes se preguntarán, o bueno, no sé si se lo han preguntado, pero normalmente hay muchas plantas de cannabis que se cultivan con luz artificial. Y me dice, pero pues si está la lucecita del sol, ¿para qué se ponen a gastar energía eléctrica? Pues resulta que la planta de cannabis puede aguantar hasta 20 horas de luz diarias. Es una planta que le encanta la luz. Y resulta que en el trópico tenemos 8 horas, en algunos
días largos de otros países podrá llegar a 10, 12, 14, pues resulta que esta planta puede soportar hasta 20 horas de luz en algunas fases fenológicas, por supuesto. Entonces, dependiendo de la especie, existe lo que es lo que conocemos como plantas fotofílicas que les encanta la luz, pero por el contrario hay otras que son fotosensibles. Estas plantas que crecieron, por ejemplo, en los bosques, pero debajo de árboles que durante mucho tiempo se volvieron eficientes en esa luz que se reflejaba de otras hojas, dependiendo de la especie, entonces también tenemos ese tipo de fotosensibilidad. Permítanme que voy a mojar un poquito la palabra. Por otra parte, entonces, ¿cómo cambia la voz ya, no? Es que he tenido 2 clases antes, siempre la voz se agota un poco. Ahora entremos en la fase oscura de la fotosíntesis. Miremos qué es lo que le sucede a las plantas cuando llega la noche. Ya supimos que las plantas, tengo ya la voz un poquito cansada. Ya vimos que en la fotosíntesis en el cloroplasto se generó el ATP, el NADPH, y ahora qué es lo que sucede en la fase oscura. En la fase oscura tenemos que hablar justamente de los estomas. Bueno, no es que esto suceda en la fase oscura, sino que quería tocar este tema porque aquí es donde llega el CO2. Si volvemos nuevamente a esta parte de acá, acá tenemos la fotólisis del agua, tenemos la luz y tenemos las moléculas resultantes que son el NADPH y el ATP. Uno diría, y entonces el CO2, ¿en qué parte entra de toda esta ecuación? En la fase oscura. Y en ese sentido, en la fase oscura, tenemos que hablar, perdónenme, de los estomas. Los estomas son unas aperturas, son unos, literalmente, y me van a perdonar los botánicos, y son unas estructuras que permiten el paso de CO2 para que ingrese a la planta. Es decir, ese CO2 es el que yo les comentaba que las plantas estaban hechas del aire, es porque debajo de las hojas normalmente es donde está la mayor cantidad y densidad de estomas. Y en esos espacios, en esas aberturas que se abren dependiendo también, el potasio ayuda mucho en la apertura estomática, es donde se abre este hueco, por decirlo literalmente, que hay por debajo de las hojas e ingresa el CO2. Pero ¿qué sucede? Resulta que al abrir la planta dice, yo necesito CO2 porque llegó la noche, necesito CO2, material para poder terminar todo el proceso de la fotosíntesis, pues resulta que en ese proceso de apertura estomática ingresa CO2, pero sale oxígeno y sale agua. Por eso es que las plantas transpiran a través de los estomas principalmente. Y emiten el oxígeno también a partir de todo este proceso resultado de la fotólisis del agua. Entonces fíjense cómo todo va cerrándose. Ahora tenemos que hablar de un ciclo. No se vayan a estresar por lo que van a ver. Se los voy a explicar claramente en la medida de lo posible. Y de noche, lo que se conoce como la fase oscura es lo que se conoce como el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es este que estamos viendo acá. Que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, la fotosíntesis. Ojalá fuera un poco más sencilla, pero eso es lo admirable de la fotosíntesis. Es compleja. Acá estábamos justamente en los tilacoides, en la fase lumínica, en donde fíjense cómo el ingreso de agua y luz nos genera ATP y NADPH, lo que hablábamos ahorita. Entonces, con este resultado, estas dos moléculas provenientes de la fotosíntesis de la fase lumínica ingresan al ciclo de Calvin. Y al ingresar al ciclo de Calvin se generan los azúcares de 3 carbonos. Obviamente aquí hay otras estructuras como por ejemplo la rubisco. La rubisco es una molécula que interviene en conjunto con el CO2 para generar esta molécula de 3-PGA, que lo que hace es posteriormente con el ATP y el NADPH, no nos compliquemos, solo son moléculas provenientes de un lado y del otro, y forman posteriormente los azúcares, que son las moléculas, las triosas, las moléculas de 3 carbonos. Aquí, por ejemplo, me va a permitir
agrandar un poquito el ciclo de Calvin. Fíjense cómo aquí llegan 6 moléculas de dióxido de carbono. Aquí viene la enzima rubisco que les comentaba y en conjunto con el ATP proveniente de acá se generan las primeras azúcares de 3 carbonos. Azúcares de 3 carbonos. Aquí llega también el NADPH y queda con NADP. Fíjense cómo esos moléculas de la fase lumínica aportan a la fase oscura. Y por último entonces tenemos como resultado tenemos una molécula de 3 carbonos dentro de la fase oscura, que es lo que conocemos las triosas provenientes del ciclo de Calvin, que posteriormente al unir estas dos triosas pues nos va a dar una hexosa que viene siendo la glucosa, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esa manera, me disculpan, yo sé, para los que son un poco más especializados en bioquímica dirán, me sangran los ojos, pero digamos que estoy tratando un poco de resumir el ciclo de Calvin aprovechando justamente lo que proviene de la fase lumínica de la fotosíntesis y esto es lo que sucede en la noche. De esa manera es que nosotros obtenemos entonces las siguientes estructuras. Esta es, por ejemplo, la glucosa. Los primeros productos de la asimilación del CO2 son las triosas que veíamos antes, esas estructuras de 3. Esta, al unir las triosas, pues se forma la glucosa, que es el principal resultado, 6 carbonos, 2, 4 y 6 carbonos, que al unirse con otros azúcares ya también empiezan a formar este es un monosacárido, la fructosa es otro monosacárido, ya unidos los dos se forma la sacarosa, que es un disacárido, y así posteriormente se va volviendo un poco más complejo todo el tema de los azúcares, ya en otros tipos de metabolismo de las plantas que podemos ver más adelante, y ya por supuesto podemos tener, aquí está la sacarosa, aquí la rafinosa, la estaquiosa, la verbacosa, y esta es por ejemplo la estructura del almidón, que ya son estructuras muchísimo más complejas, provenientes por supuesto de las triosas iniciales que formaron la glucosa, en donde posteriormente se van desarrollando muchos otros azúcares y muchos otros carbohidratos. Ese es en resumen lo que es la fotosíntesis, no quería complicarlos tanto. Y para finalizar, quería comentarles que hay unas plantas que a nivel de metabolismo desarrollaron otro tipo de procesos. Tranquilos, 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 vamos despacio. Como ustedes se dieron cuenta, el primer resultado de todo ese proceso fueron las triosas, unas estructuras de 3 carbonos, los azúcares que después fueron las glucosas. Pues resulta que hubo otra, ese es el caso por ejemplo de los cereales, el arroz es una planta C3 porque forman estas estructuras de 3 carbonos, por eso son C3, 3 carbonos. Pues resulta que hubo otras plantas, y hay veces, discúlpenme, hay veces que uno ve plantas que uno dice, Dios mío, con usted tengo que tener una paciencia enorme, porque definitivamente, pues, no la veo casi crecer o no crece muy rápido, como los cereales, como el caso del café, bueno, hay otras plantas que uno dice, Dios mío, paciencia. Pero resulta que metabólicamente hablando, hay otras plantas que sí crecen mucho más rápido, como el caso del maíz. Hay muchas arbences, que es lo que se conocía antes como las malezas, que saben que están en una competencia con los cultivos principales, entonces desarrollaron este metabolismo C4 para ganarles y lograr terminar su ciclo y dejar nuevamente su semilla en todo este proceso. Adicionalmente, también tiene que estas son las plantas C4. Entonces, ¿qué sucede? Estas plantas dentro de su proceso de fotosíntesis no tienen como resultado una estructura triosa, sino una estructura de 4 carbonos. En esta tenemos muchas monocotiledóneas, tenemos el maíz, los pastos, por ejemplo, hay algunos pastos C4, la gualba, por ejemplo, es una planta C4. Bueno, hay diferentes plantas C4 que uno las ve definitivamente crecer mucho más rápido y con más vigor. Y por otro lado tenemos las plantas CAM. Las plantas CAM se conocen como las plantas con metabolismo del ácido crasuláceo, y se caracterizan porque ellas cambian la apertura del estómago. Estas son plantas como por ejemplo la piña, los cactus, las que llamamos suculentas, son plantas crasuláceas, justamente porque tienen este metabolismo y están adaptadas a condiciones supremamente áridas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas plantas? Estas plantas
las del ácido, las CAM, lo que sucede es que ellas de día cierran los estomas, porque ya nos dimos cuenta que al abrir los estomas sale agua y en el desierto ese no es un lujo que se pueda dar. O no en el desierto, en condiciones demasiado áridas, demasiado secas, ese no es un lujo que se puede dar. Entonces estas plantas lo que hicieron fue que de día cierran los estomas y de noche los abren para poder realizar su proceso de fotosíntesis. Entonces fíjense cómo eh, no es solo el tema de la fotosíntesis, es el tema de las plantas que son muy eficientes con la luz, otras que no son tan eficientes porque se adaptaron a un dosel mucho más bajo, por ejemplo, en los bosques, plantas que adaptaron su metabolismo, plantas que fueron mucho más eficientes en la fotosíntesis, o que son, no quiero hablar en pasado, porque en la fotosíntesis sacan moléculas de 3 carbonos, otras que sacan moléculas de 4 carbonos, otras que en condiciones áridas cierran sus estomas de día y lo abren de noche para permitir ese ingreso de insumos para realizar todo el proceso de la fotosíntesis. Espero que de esta manera haya quedado un poco claro el concepto de la fotosíntesis, y para terminar quiero dejarles una reflexión, ya que el día de hoy no inicié, hasta ahorita tuve un pequeño lapsus, dije, oiga, no presenté a la invitada del día de hoy que estaba hermosa, se las voy a presentar a la próxima semana. Sí les quiero dejar una reflexión bien interesante y es la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, ustedes acá se dan cuenta de cuál es la zona que recibe la mayor cantidad de radiación solar del planeta, y es la zona tropical. La zona tropical recibe de manera continua 8 horas diarias de luz. En Colombia, por ejemplo, a las 6 de la mañana sagrado sale el sol, a las 6 de la tarde sagrado se esconde. Eso son 12 horas, discúlpenme, 12 horas. Bueno, hay veces que en Colombia se oculta el sol por ahí a las 6:10, 6:20, a veces se pasa a 6:30 porque estamos un poquito más alejados del Ecuador. Pero digamos que en general tenemos un promedio de 8 horas larguitas de radiación solar. Yo quiero dejarles a ustedes una reflexión. Si las plantas se encargan de hacer fotosíntesis, es decir, de convertir la energía lumínica en energía química, yo creo que la calidad de los productos, es decir, los frutos provenientes de la fotosíntesis, también está muy relacionada con la calidad de la radiación solar que llega a diferentes zonas. Y por eso es que creo yo que muchos países ubicados en las zonas templadas, como en Norteamérica, como en Europa, como en una parte de Australia, Canadá, que no tienen esa calidad solar que nosotros tenemos en el trópico, saben que definitivamente los alimentos, por eso muchas veces la gente dice, pues, pero este es el mismo mango aquí, bueno, no el mango, hortalizas, otro tipo de productos, a pesar de que es la misma genética, no tiene la misma radiación solar. Y creo yo que en ese sentido, bueno, no creo yo, hay una teoría que menciona que justamente existen problemas de salud en estos países de zonas templadas que posiblemente se deban a la calidad de la radiación solar incidente en estos sitios. Hipócrates, por ejemplo, decía, sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Muchas veces creen que es otra persona. Ludwig Feuerbach, más o menos en el siglo XVIII, mencionaba que si se quiere mejorar el pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos. El hombre es lo que come. Él fue realmente el que propuso esa palabra. Ahora, lo traigo en todo este contexto porque en ese momento a veces se pensaba, pues estábamos en una época un poco oscurantista con la Inquisición muy fuerte, y muchas veces se creía que el alimento era prácticamente divino, y se creía, es decir, no se le daba tanta importancia al alimento, sino más a las creencias de ese entonces, que no quiero entrar mucho en ese detalle. Lo que sí preocupa es darse cuenta, por ejemplo, de muchas enfermedades a nivel cerebral que, por ejemplo, existen en Europa. Por ejemplo, menciona que ayuda para los enfermos de Alzheimer y Parkinson. Está Europa lista para el Alzheimer, y menciona que, por ejemplo, hay un gran porcentaje de personas que tienen este tipo de enfermedades, y cuando uno lee un poco más en detalle todo este tema, se da cuenta que una de las teorías es que posiblemente los alimentos no tienen la calidad deseada. Yo creo que en parte también
Por eso es que existe tanta exportación de los alimentos de la zona tropical a las zonas templadas. De esa manera terminamos con esa reflexión. eh, y pues el tema de la fotosíntesis, espero no haber parecido espero no haber complejizado mucho el proceso de la fotosíntesis. Realmente puede ser mucho más complejo. De por sí, em, hay una, cuando por ejemplo, pues les dejo esto como un modelo de lo que era de lo que es el fotosistema. Permítanme un momento, aquí lo traigo adelante, traerlo adelante. Esto es, por ejemplo, el fotosistema número 2. Fíjense la cantidad de proteínas que por medio de los cuales está compuesto. Nosotros lo vimos de una manera muy general, pero definitivamente podemos haberlo complejizado un poco más, pero creo que de esa manera eh, dimos como las generalidades de lo que es la fotosíntesis. Les agradezco muchísimo a todos ustedes pues por haber visto este video, por haber participado. Recuerden que si les gustó, pues denle like y suscríbanse al canal, porque eso va a permitir que muchas otras personas pues puedan acceder a este tipo de conocimiento. Muchísimas gracias, y la próxima semana arrancamos con nuestra invitada del día. Y recuerden, todos los sábados en horas de más o menos 2 3 de la tarde se están publicando los videos de El Profe del Agro, segunda temporada, Hablemos de Plantas. Muchas gracias.